Dios les bendiga. Vamos a desarrollar el libro de Habacuc. Habacuc son 3 capítulos. El texto clave de este libro es el capítulo 2, verso 4, ¿verdad? La segunda parte. Dice así: mas el justo por su fe vivirá. Quiere decir que el 2.4b, lo vamos a decir así, 2.4b, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2.4b. Ese es el texto clave. Vamos a leer el verso 1 que dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Gloria a Dios. En estos versos bíblicos, ¿verdad? Vemos que el profeta Habacuc se presenta como un hombre de Dios perplejo por el problema de la aparente tolerancia de la iniquidad por parte del Señor. Él está perplejo, o sea, no entiende, ¿verdad? Dice, presenta a un hombre de Dios perplejo por el problema de la aparente tolerancia de la iniquidad por parte del Señor, ¿verdad? Ya leímos el verso del 1 al 3. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Verdad? A veces nosotros, como hijos de Dios, oramos al Señor, ¿verdad? Según nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos. Y el profeta de igual manera, él estaba perplejo, pidiéndole a Dios algo que él pensaba que tenía que actuar según la oración del profeta. Y Dios no es un Dios que satisface nuestros caprichos, no. Dios siempre va a contestar a nuestras oraciones según Él, según su voluntad, según la voluntad de Él, contesta nuestras oraciones. Por eso nosotros cuando oramos al Señor tenemos que decir, según sea tu voluntad. ¿Sabe que al principio, mucho tiempo a mí me costaba decir esa expresión? Porque a veces siempre nosotros queremos que Dios nos conteste como nosotros queremos o como nosotros creemos. Pero Dios no contesta nuestros caprichos, no. Sino que Él contesta según su voluntad. Él sabe lo que a nosotros nos conviene o no nos conviene. A veces las respuestas de Dios son no y nosotros esperamos un sí. Más tarde comprendemos nosotros por qué fue la respuesta de Dios de esa manera. Bendito sea Dios. Pero sí, siempre Él nos da el entendimiento a nuestro espíritu que esa es la respuesta que Él nos está mandando. Así que nosotros tenemos que tener siempre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales atentos a la voz de Dios. Bueno, al principio parece, ¿verdad? En esta escritura que Dios no escucha su clamor, según el profeta, ¿verdad? Cuando al fin es contestada su oración, queda aún más perplejo, porque Dios usará para el juicio a los caldeos, que son más malvados que el pueblo de Judá. Entonces el profeta queda más perplejo, no entiende esa situación, ¿verdad? Bien, hay 2 secciones en este libro. Entonces la primera sección, el capítulo 1 y 2, que es el conflicto de la fe. El conflicto de la fe. Ya ve que el texto clave dice, mas el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Entonces, en este libro de Habacuc, la primera sección, el conflicto de la fe. Dios nos ha llamado a nosotros que seamos personas de fe, y por la fe es que nosotros obtenemos la salvación. Por la fe en su palabra, en lo que está escrito en su palabra, nosotros tenemos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe.
¿verdad? Entonces, la primera sección es el conflicto de la fe, capítulo 1 y 2. El profeta ve impiedad en Judá y clama, porque él está clamando, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vean molestia, destrucción y violencia están delante de mí, dice el profeta. Entonces, él ve una impiedad en Judá y está esperando, ¿verdad?, el justo juicio de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mire, a veces nosotros pensamos en alguna situación difícil que estemos pasando, o pensamos también en algunas personas que las vemos que quizás se han apartado de Dios y andan haciendo maldades, y decimos, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Miraré, queremos nosotros mirar el juicio de Dios. Pero Dios es paciente, amén, es paciente. Y luego la respuesta de Jehová la tenemos en el 1 del 5 al 11. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Imagínense, Dios de antemano le está diciendo, esa es la respuesta de Dios para el profeta. Y dice que aunque a veces parezca que Jehová guarda silencio, Él está obrando. A su debido tiempo visitará con juicio a la impía Judá. Porque el profeta estaba clamando por juicio para Judá, por sus perversidades. Entonces, que se nos quede grabado el libro de Habacuc, que presenta un profeta perplejo por la aparente iniquidad, y que Dios no contesta, no manda el juicio, ¿verdad? Pero ya vemos la respuesta de Jehová. Dice que a veces, aunque parezca que Jehová guarda silencio, mire, y esto se cumple en nuestra vida. Nosotros en este tiempo que estamos pasando, hemos visto milagros de Dios, hemos visto que Dios ha salvado, ¿verdad? Ha sanado, ¿verdad? Pero a veces pensamos que Jehová está guardando silencio. No, mis amados, Él está obrando, Él está trabajando, sanando y salvando. Mire qué lindo es, salvando. ¿Qué es más, salvar que sanar? Pues salvar. Él está salvando y sanando las almas en esta situación difícil que estamos pasando el mundo entero. Ahora, el segundo conflicto del problema es porque Dios castigará a Judá trayendo sobre ellos los fieros caldeos. Y entonces no puede comprender por qué Dios castigará a su pueblo Judá mediante o usando a una nación menos justa que ellos. O sea, está Dios usando el más perverso para castigar a la nación de Judá. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué podemos nosotros decirle a Dios por su soberanía? Él es soberano. En su soberanía Él hace como Él quiere. Y se cumple en nuestra vida, en nuestros hermanos, en nuestra iglesia, se cumple. Él es soberano y da a cada quien, amén, según Él quiere. Y también según el corazón dispuesto. Porque nosotros no, como seres humanos, no vemos los corazones de las personas, pero Dios sí. Dios sabe qué corazones
dispuestos hay para su palabra. Dios sabe qué corazones hay un amor verdadero hacia Él, hacia su palabra. Dios sabe qué corazones le dan el primer lugar a Él en sus corazones. Entonces, Él reparte a cada uno según su soberanía. Así que Dios decidió de esa manera, pero esa es la segunda, el segundo perplejo, ¿verdad? El segundo conflicto del profeta. ¿Por qué Dios va a usar una nación más perversa para castigar a Judá? Y vemos la segunda respuesta de Jehová, ¿verdad? Aunque vamos a leer el 2, Habacuc 2, 8, dice así: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Gloria a Dios. Y vamos a leer el 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y el 10 dice: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Gloria a Dios. La segunda respuesta de Jehová es que aunque los caldeos han sido comisionados para ejecutar el juicio sobre Judá, los caldeos no quedarán sin su castigo. Mire, yo ya había determinado que los caldeos se merecían un castigo, pues los usó para castigar a Judá porque más tarde iban a recibir su castigo que ya estaba previsto desde antes. ¿Por qué? Porque Dios conoce antes, ahora y después. Él sabe todas las cosas. Bendito sea Dios. El profeta debe escribir esa profecía, lo que yo les acabo de leer, e irla a predicar. Terrible de la derrota final de los caldeos. Aun cuando su cumplimiento pueda retardarse, los justos han de esperarlo pacientemente, confiando en la palabra de Jehová. Bendito sea Dios. ¿Verdad? O sea que Dios cumple su palabra en el tiempo de Dios. Acordémonos que Dios es eterno, ¿verdad? Por eso dice que aunque, ¿verdad? Ese tiempo se retarde, el tiempo del cumplimiento de la destrucción de los caldeos, Dios sabrá cuándo. Gloria al Señor. Vamos a leer el 2, ¿2 qué? No, así está bien. Leer el 2.3, lo vamos a leer. El 2.3 dice: bueno, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bendito sea Dios. Ahora, la segunda sección, ¿verdad? Es el triunfo de la fe. Al principio el profeta estaba pensando porque Jehová parecía demorar el juicio sobre los impíos de Judá, ¿verdad? Ahora que ha escuchado la sentencia, teme, fíjese bien, teme y ora para que Él pueda hacer una obra de rescate como en el pasado y se acuerde de la misericordia en medio del juicio. Al principio vemos al profeta pidiendo justicia para Judá por las maldades del pueblo. Ahora que ya conoce cuál es la respuesta de Dios y lo que Dios va a hacer, ahora el profeta está pidiendo misericordia a Dios y que se acuerde de sus promesas que hizo en el pasado para su pueblo. Mire qué linda es la palabra, ¿verdad? Le está pidiendo por misericordia. Bendito sea Dios. Les reprocha todo el capítulo 2, les reprocha los pecados a los caldeos, ¿verdad? Les reprocha para que el profeta también se encargue de dar esta profecía. Ahora vamos a leer el 3:9, dice así. No, es el capítulo 2, el capítulo 2:9. Ay del que codicia, o bien, en el 9 le está reprochando la codicia. En el 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí hay una promesa de misericordia de parte de Dios. Mire,
Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. En el 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Le está reprochando la idolatría. Y en el 19, de igual manera, les reprocha la idolatría. Dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Podrá un palo o una piedra enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Ahí le está reprochando la idolatría, ¿verdad? Y vemos entonces que Dios, ¿verdad?, es celoso con respecto a las idolatrías, a los ídolos y a las imágenes. Dios le reprocha a su pueblo. De igual manera, para nosotros que no somos el pueblo de Israel, sino que somos el pueblo gentil que hemos alcanzado salvación, ¿verdad? Salvación por medio de la fe en Jesucristo, nos está exhortando de los ídolos y las imágenes. El capítulo 3 es la oración de Habacuc, ¿verdad? En la oración le recuerda a Jehová de los días antiguos, de sus misericordias pasadas a Israel, con promesa de misericordias futuras hacia ellos. En la oración le está recordando, ¿verdad? Dice, oh Jehová, el verso 2, 3, 2, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Bendito sea Dios, el 5, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Dice en el 8, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? El 9, se descubrió enteramente tu arco. Y voy a leer el 17, ¿verdad? Y dice que el profeta ha aprendido la lección. Cualquiera que sean sus circunstancias o las de su pueblo, por más oscuro o sin esperanza que esté el porvenir, se alegrará en el Señor. Dice en el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el último versículo dice el profeta, Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Gloria a Dios. Vemos, ¿verdad?, que al final del libro Habacuc aprende la lección. En la oración del capítulo 3, ora pidiendo la misericordia de Dios en medio del juicio, y al final, ¿verdad?, dice que Él siempre estará confiado, aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis amados, a eso somos llamados. A adorar a Dios en toda circunstancia. En el tristeza, en el dolor, en la alegría, en el pesar, en la escasez, en la abundancia. Somos llamados, porque en esta tierra vamos de paso hacia la eternidad. Estimados oyentes, estudiantes, amigos, familia, seámosle fieles a Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.